Ahí A mí sí. sí me tiene, a mí sí me tiene ya muy triste, pues o sea, cada cosa que no la puedo ayudar. Se mira su angustia o tal vez ya su desánimo. Y es que mi gordita ya no tiene ahorita un minuto tranquila porque si la estamos movilizando es una, si la estamos terapiando físicamente o pulmonar es otra, que si le Se estamos agota. dando de comer, que si le estamos dando de beber, que las pastillas. Bueno, es Sí, un, se es un agota, bombardeo, sí. se agota. Así que Sí. sí, Dios Paciencia, mediante, sí. paciencia, paciencia. Paciencia y sí, y que el Señor nos cubra, dice A que nos todos. fortalezca. Ay, Sí, Ana Lu, porque pues sí, nada más que ahí todos, yo me imagino todos, pues, incluyéndome, todos. Oí cómo está tronando, qué sí, barbaridad. no, Bueno, sí, entonces vamos, ahí está el mapita. sigamos. Yo creo que en ese mapita es el que habíamos medio visto a la carrera la vez pasada y fue donde yo me perdí, pero aquí era donde entrábamos ya al tercer viaje. Y está Eh, Tesalónica, que era donde nos sabíamos que, pues, sí, era lo que está estábamos. vivita. Yo creo que eso fue lo que acabábamos de ver del segundo viaje y entonces ya yo recordaba que lo habíamos terminado, pero faltaban todos todavía esa parte de Atenas. Y entonces aquí ahora ya en el capítulo siempre 18, versículo 23 en adelante, en un versículo sintético, Lucas nos informa que Pablo recorrió una tras otra las regiones de Galicia y de Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Es un poquito volvió a regresar, ¿verdad? Como un viaje pastoral. El apóstol debió emplear un tiempo razonable para estas visitas. Atravesó pues las regiones altas y llegó a Éfeso. Éfeso era entonces con Alejandría una de las más hermosas ciudades. Entonces por aquí vamos a ver, tenemos Tesalónica, aquí está Éfeso, o sea que ya lo vieron, ¿verdad? Está Corinto, Ya. Atenas, Corinto, Éfeso. Les dice que hizo un poco un viaje pastoral por todos estos lugares antes de empezar su tercer viaje, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde vamos. Dice que este es el tercer viaje, entonces, entre el año 53 y 58 después de Jesucristo. Entonces, se están ubicando un poquito esas fechas, ¿verdad? Recordarse que si Jesús muere, pues en el año 30, pues 53, ya va siendo 23, 25 años, 20 años. ¿verdad? Entonces, 30, 40, 50, sí, de 25 años más o menos, y se van fijando que aquí, en estos viajes, como él va de un lado para otro, es donde se empiezan a escribir las cartas y no teníamos nada escrito en el Nuevo Testamento. Esto es lo primero que se empieza a escribir por ese hecho, que él va viajando de un lado para otro y después le llegan los comentarios de qué está pasando en un lado, qué está pasando el otro, y ante la dificultad de regresar y todo, entonces él va escribiendo a esos lugares, ¿verdad? Entonces dice que Pero, ya... Betsaida, una pregunta. La importancia de estos viajes, ¿por qué es? ¿Por lo que él va recorriendo, por todo lo que recorrió, por la palabra que difundió o porque fue el primero que se redactaron acerca de sus viajes y de lo que hablaba? Bueno, yo creo que sí, depende del enfoque que le des, pero hiciste muy bien la pregunta, ¿verdad? Porque si le das un enfoque literario, por decir así, pues vemos que la importancia es de que es lo primero que se escribe del Nuevo Testamento, no había nada. Okay. Ese sería una perspectiva. La otra, si ves que es desde el aspecto doctrinal, vas a ver que él es el que va a ir poniendo las pautas de la doctrina del cristianismo, porque no había una doctrina, había un Claro, mensaje. es el primero que desarrolla todo esto, ¿verdad? Sí, En una forma, digamos, intelectual y teológica. Sí, y tal vez más que intelectual, estructurada.
Ajá. Porque él va a ir estructurando de acuerdo al... Pero fíjate, tu pregunta es bien interesante porque pasan muchas cosas. O sea, aquí no se te puede dar solo una respuesta así sencilla. Pasan muchas cosas porque él lleva el mensaje a tal lugar. Ok, ahí hay algunas personas, no muchas, se bautizan y todo, pero por esto o por aquello tiene que salir y tiene que irse a otro lugar. Vuelve a llegar el mensaje, lo lleva a ese lugar. O sea, el primer paso es el anuncio del querigma. Él va y hace eso. Ahí se queda, deja a ciertas personas encargadas y se tiene que ir. Entonces, vamos viendo que esa pequeña comunidad empieza a desarrollarse, a crecer, pero él ya no está ahí por esto y por aquello. Entonces, cuando está en otro lugar, le llega información de que está pasando esta cosa. Entonces, él va estableciendo ahí, va estructurando las formas como se debe de vivir el cristianismo. O sea, ya, fíjate, entonces ahí están los pasos. Primero es el anuncio del querigma, luego va a ir estructurando, o sea, la catequesis va desarrollando cómo se tiene que vivir y luego exhorta. O sea, a veces regaña, a veces felicita, y todos los temas de la exhortación, que sería el tercer paso, ¿verdad? Esos pasos los vemos en ese proceso. Pero ante todo eso, la importancia de estos viajes es cómo es el dócil a la acción del espíritu y donde no se ve que es una especie como de necedad de él de ir a tal lugar, porque ahí él lo va diciendo claramente. Yo quería ir a tal lado, pero el Espíritu Santo no me dejó y me mandó para otro. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en el segundo viaje. Que él lo planificaba para un lugar y veía cómo el Espíritu Santo no lo dejaba llevar ahí y luego otro. Y otra parte también que acabamos de ver ahorita, que los resultados de su predicación no eran al 100% y él se sentía pues frustrado, defraudado, pero como el Espíritu lo iba fortaleciendo y él tenía que soltar esos frutos, pues no necesariamente los tenía que ver o los podía ver. Entonces, depende de la perspectiva para ver estos viajes. Básicamente, así como una respuesta general, sería la acción libre del espíritu que lleva a este personaje, que es dócil a esa acción y que va por todos lados y llevando el mensaje. O sea, como él va así. Pero luego también está la otra posibilidad, ¿verdad? De que como existen los problemas, las circunstancias adversas, pero estas también son utilizadas por el Espíritu para llevar más lejos o a otro lugar el mensaje. También vemos otro esfuerzo que él intenta ir primero a los judíos y ir en esa forma, pero ellos rechazan y son muy pocos los que aceptan el mensaje. Luego también vemos otra perspectiva que es como los muy intelectuales no logran captar con la inteligencia este mensaje y son más bien los sencillos y los humildes los que reciben con entusiasmo el mensaje. Entonces hay como muchas importancias de eso, pero básicamente Pablo solo es un instrumento. Ajá, ¿sí? ajá. Eso. Okay, gracias. Entonces, bueno, dice en esta parte que grande centro religioso, político y comercial tenía población mezclada. Está hablando de Éfeso. Éfeso dice que era con Alejandría una de las más hermosas ciudades del imperio. Grande centro religioso, político y comercial. Tenía población mezclada y sus habitantes llegaban más o menos a 300,000. Miren qué montón. Ya con el COVID ya se hubieran muerto todos. Aun cuando era la capital de Asia, proconsular, gozaba de cierta autonomía bajo el alto control del procónsul en Éfeso. Pablo encontró a algunos discípulos de Juan el Bautista y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Pero fíjense, eran discípulos de Juan el Bautista. A lo que los discípulos respondieron, pero no hemos oído que exista Espíritu Santo. Pablo insistió,
¿en qué pues habéis sido bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Pablo dijo entonces. Se fue el audio. Se fue el audio. Se fue el audio. Yo te oigo. No, vamos bien, vamos bien. Yo también. Es que Sí, yo caen rayos, pero aquí estamos. Estamos nadando, pero no importa. Es que yo oí a alguien que dijo se fue el audio. Algo sí, algo dijeron, pero en fin. Bueno, entonces aquí está, ¿verdad? Cómo estos discípulos de Juan habían llegado hasta Éfeso y la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Entonces Juan bautizó con un bautismo de penitencia. Y bueno, se bautizaron y Pablo les impuso las manos. Eso lo tienen ahí ustedes. En el bautismo de Juan, Betsaida. ¿qué manda? ¿Qué manda? ¿Aló? Uy, Esa sí fue la voz de Susi. Pero ya no me dijo. no, yo no he abierto la boca. Ah, no, chica. La que abrió fue Hilda, yo creo que es la que tiene problemas con el audio. Pura Ok. tu voz se oyó, Susi. Sí. Es que Yo tenemos aquí- una voz tan bonita que se parecen. Pero Ay, yo no. creo que fue Hilda porque no está hablando, mira. Pero acuérdense que la clase está grabada, entonces cualquier cosa la pueden ustedes ver. El bautismo cristiano es Betsaida. que manda. ¿Qué manda? Ya se fue. Esa que Nos se fue a está- nadar. Es la Me que está estaba asustando. Solo Betsaida. Sí, nos está asustando. Es Bueno, un duende burlón. bueno, yo creo que sí, no, tal vez me oye o tal vez no me oye, no sé muy bien. Es que cuando llueve tan fuerte todo esto pasa. El bautismo cristiano en el nombre de Jesús aparece aquí netamente distinto del bautismo de Juan. Ojo con eso. Betsaida. ¿Qué manda? Uy. ¿Me ¿Qué escuchan? Sí, te escucho, dime. No, tú no me escuchas. Tú no me escuchas. Está diciendo que no escucha nada. Ella Yo no le escucha. sugerí que volviera a entrar. Sí, yo creo que tiene que salirse y volver a entrar. Porque ustedes, las demás, sí me escuchan. ¿Sí? Perfecto, Y perfecto. entonces solo ella tendrá un problema. Tal vez es un problema de ella. Está nadando. Sí, es que yo tampoco le escucho, solo oigo Betsaida, ya no oigo nada más. Bueno, entonces hay que tener claro que el bautismo de Juan era un bautismo diferente, en agua para conversión. Más aún, el bautismo cristiano, el bautismo mesiánico, es un bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, al bautismo sigue inmediatamente la efusión del Espíritu, la cual tiene lugar con la imposición de las manos, hecha por el apóstol. Una vez más, la fe, el bautismo en el nombre de Jesús, Mesías, para el perdón de los pecados y la donación del Espíritu Santo forman una recia unidad o una recta unidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema No entendí eso, cómo es que es diferente al otro. Ok, el bautismo de Juan y venía un poco con la línea del Antiguo Testamento. Y que decía de que Dios ya iba a venir para juzgar. O sea, ha llegado el tiempo y se va a cortar todo árbol que nos sirve y plum. El hacha ya está puesta y va a quitar cabezas. Entonces, la gente en el miedo, pues se quería convertirse. Entonces, ¿cómo iban a demostrar con qué gesto? Pues entonces entraban al río Jordán y eran bautizados por el agua y entonces ya salían ellos ya con una vida diferente para cambiar. Ese era el sentido. Pero el sentido mesiánico del bautismo de Jesús tenía que ver básicamente con la efusión del Espíritu. Aquí no había tema de castigo, sino que era tema de perdón,
de perdón de todas las faltas, de amor solidario, y entonces la persona pues era bautizada en el agua, pero inmediatamente se le imponían las manos y con eso venía la efusión del Espíritu. Lo que yo les iba a decir ahorita era eso, es lo que pasa con el bautismo y con la confirmación. Ahí están los dos sacramentos, pero con la única diferencia es que pues ahora se reciben con 15 o más años de diferencia. Entonces, en la antigüedad, la conversión era de gente adulta. Entonces, era un personal. Y entonces, aquí, él se vuelve a bautizar, porque no había recibido la imposición de las manos o del Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros, si hacemos una actualización de este relato, vemos que aquí está fundamentado el bautismo y la confirmación, que son nuestros sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos de la iniciación. Y aunque decimos que se hace con varios años de diferencia, el hecho es de que lo que se intenta es justamente lo que está diciendo aquí. Bueno, eres confirmado en el Espíritu, ya realmente tomaste esta decisión, ya estás totalmente de acuerdo. Y entonces ven ustedes la respuesta que dan ellos. Nosotros ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces a ver si lo quieren hacer, y entonces vemos que lo hacen, ¿verdad? Y ahí hay un signo visible que es la imposición de manos, que es exactamente lo mismo pasa en la oración epícleta de la Eucaristía. Vean ustedes, el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y entonces no son las manos del sacerdote, es la plegaria que pide la venida del Espíritu sobre esas dos naturalezas, ¿verdad? Del pan y el vino, para que las transforme. Igual pasa con la confirmación, pues se ha recibido el bautismo cristiano, o sea, mesiánico, de hijo de Dios, pero luego hay que confirmarlo con la imposición de manos. Entonces, dice que es interesante constar que la evangelización de Éfeso, ciudad que jugará un papel muy importante en la historia del desarrollo de la fe cristiana, comienza por una fuerte efusión del Espíritu. Lucas quiere enseñar con esto la trascendencia de la fundación del cristianismo en este gran centro comercial y religioso del mundo greco-romano. Por eso tal vez también revela el número lleno de simbolismos de aquellos nuevos discípulos. Todos ellos eran como 12 hombres. Entonces aquí entró en la sinagoga, predicó durante 3 meses, comenzó a enseñar en la escuela de Tirano. Durante 2 años, todos los habitantes de Asia oyeron la palabra de Dios. Entonces, la historia de la fundación de la iglesia de Éfeso es paralela a la fundación de la iglesia de Corinto. Se ven, son muy similares. Pablo se dirigió primeramente a los judíos durante esos 3 meses, les habló del reino de Dios, ellos no aceptaron el mensaje. Después de ese rechazo, Pablo se dirigió a los paganos, o sea, a los griegos, escogió como sala de reunión la escuela de Tiranos, y algunos manuscritos precisan la hora de la enseñanza, de la hora 5ª a la hora 10ª. Miren qué bonito. Esto es de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Fíjense ustedes, ¿saben? Ustedes solo tienen una pequeña hora y media. Bueno, entonces, esto es de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. O sea, era la hora de comida y de descanso. La evangelización de Éfeso duró 2 o 3 años, dice aquí, durante 3. En esta forma, la provincia romana de Asia y con la exactitud las ciudades vecinas, Esmirna, Pérgamo, Tiárita, Sardes, Filadelfia y Laodicea, escucharon la buena nueva. Acompañaban a Pablo en Éfeso. En Éfeso, Timoteo, Erasto, ahí los tienen, Gayo, Aristarco, Tito y otros. Sabemos además
por la epístola a los colosenses que Pablo confió a Epafras la evangelización de las Colosas, y este extendió su apostolado a la Odisea y Herápolis. Se realizó pues un verdadero trabajo misional en equipo. Además, la evangelización de Pablo fue acompañada de numerosos milagros y prodigios. Lucas escribe: bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. ¿Qué les parece a ustedes? A veces ese tipo de mensajes no nos, ¿qué dicen ustedes? ¿Nos ayudan o no nos ayudan mucho? ¿Qué piensan ustedes? Es lo que estamos necesitando ahorita, ¿verdad? Esa función del Espíritu Santo, sí. Sí. Bueno. Entonces es como dice Fray Nelson, ¿verdad? De que además de la misión, no debe uno pensar que los milagros no forman parte de la misión, sino que al contrario, son como, ¿qué dijéramos? Como un elemento muy importante para que la gente crea, ¿verdad? Sí. Entonces ya entramos aquí al capítulo 20, de versículo 1. ¿Cómo estará esta cita? Capítulo 20 del versículo... Mal. Está Yo mal, creo que sí. está mal, sí, Sí, está mal. tiene que estar mal porque está 21 y luego 17, entonces no ha de estar muy bien, pero en el cartapacio también está igual. Ok. Sí, está mal. Entonces vemos, Éfeso, Corinto. Pablo pasa por Macedonia exhortando a los fieles. Llega a Corinto, donde permanece 3 meses. Hubo una rebelión de los plateros. Esta es la diosa de la fertilidad, ¿verdad? San Pablo pasa por Macedonia. Espérenme un momentito, quiero ver. Éfeso a Corinto, dice, San Pablo de Éfeso pasa a Macedonia exhortando largamente a los fieles. Llega finalmente a Corintios, donde permanece 3 meses, los cuales corresponden al invierno que Pablo quería pasar en esa ciudad. Bueno, no habla nada de eso. Luego los judíos, ya del versículo 3 al 6, tomaron una conjuración contra Pablo cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él tomó la determinación de volver a Macedonia. Sus compañeros eran, bueno, ya dijimos cuáles eran. En Filipos se les adhiere Lucas, los acompaña hasta Jerusalén. En Filipos pasa la Pascua, se embarcan y luego de 5 días llega a Troade y ahí permanece una semana. Tendríamos que ver, ¿tienen ahí su Biblia? Sí, la voy a traer. Para ver qué es esto de la rebelión de los plateros. ¿Tienen ahí su Biblia? Entonces, ¿hechos qué? Salud, ¿y a mí me escuchan? Ya te Ya, escuchamos. ¿por qué entraste? ¿Qué te pasó? Analú, Se le fue la señal. pero ¿y por qué me escuchan y yo no escucho nada? Has de tener un problema ahí con tu conexión. Tú no escuchas Bueno, nada. sí. A ti sí te Ok. escucho yo. Bueno, ok. Estoy en el cielo, debería tener mejor señal. Bueno. Capítulo 20. Niñas, del 1 al Sí, 3. estoy buscando, dice, despedida de los Efesios, viajes, visitas y despedidas. En el capítulo 20, versículo del 1 al 21, del 1. Capítulo 20 del 1 al 21. Vamos a Habla ver. de la despedida de los Efesios. Pero luego en el 17. No. Está al principio.
Al Por principio. eso, Hechos 20, 1, 21. Ujú. Pero luego ese 17 es parte de los... parte- No, no importa, oigan pues, solo les queda entonces ver eso de los plateros que tenemos ahí, para que lo vean, para que no se quede solo así, saber, si no lo podemos hacer ahorita, lo hacemos después, pero porque solo tenía que estar entre el versículo 1 y 3, ahí tendría que estar. El 19. Está en el El 19. 19, el motín de los orfebres. ¿Ahí qué dice? Dice que, dice Hilda que está en el 19 al final. 19, 20, ay Dios mío. 23 por ahí. 21. 21. 19, 20, híjole, 21. En ¿Quieren que Éfeso. los lea? Sí, por favor. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el espíritu, ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de llegar ahí tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares. En ese tiempo, así, fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. O sea, Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa. Sí, esa figura es la Diana o Artemisa en Éfeso, esa que está en la pantalla. ajá, Y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo, compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, este Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Entonces ahí sigue el... ok. ¿Cómo estás? Estaba en el capítulo 19. Ah, Sigue hasta el versículo, ay Dios, 28. Pero está re bien. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar. Grande es la ceniza de los efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, dos macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban ahí. Bueno, muchas gracias. Sí, se dan cuenta. Es importante darse cuenta cómo los intereses. Eso es lo mismo que vemos con Jesús. Me escucho, voy a pagar. Ah, va, está bueno, ok, me alegro. Va, entonces fíjense ustedes qué cosa más interesante, ¿verdad? No es tanto el tema religioso, aunque así le ponen un poco de énfasis, sino más bien los intereses económicos, ¿verdad? Esos intereses económicos provocan esa rebelión y de alguna manera pues
sacar a Pablo de esa situación porque realmente les afecta. Eso mismo lo vemos en Jerusalén con Jesús y eso mismo lo vamos viendo a través de todo el desarrollo. Yo no sé, a veces, pues no sé qué piensan ustedes, pero ¿será que eso todavía se da, que a veces afectan, lo más importante es el tema económico? ¿Qué dicen ustedes? Siempre, Por supuesto, Betsaida, claro que sí. siempre. Es muy importante. Sí. Mira, ahora dice que hoy eran 14 carros haciendo manifestación ante el Congreso porque quieren que se termine el estado de calamidad y que se active todo. Sí. Hoy salió en las noticias al mediodía. Sí, hoy salió en las noticias y ustedes saben que ahorita es cuando más contagios hay. Yo no sé si ustedes saben o algún día he compartido con ustedes que yo también trabajo seguros y ahorita una familia completa, pues completa, ha tenido que hacerse todas las pruebas de los hisopados y todo el mundo salió totalmente positivo. Entonces, es muy difícil, ahorita el tema es de que mucha gente, y fíjese, esta persona fue a hacerse el examen porque tenía que habérselo hecho desde hace un mes, porque hace un mes me dijo de que tenía la sensación y quería saber cómo iba a responder el seguro. Entonces yo le dije que si ella tenía la sensación de tener un contagio, que guardara cuarentena, que no necesariamente se fuera a hacer los exámenes, pero que se observara, pero que sí estuviera aislada. Estuvo solo 2 semanas y regresó nuevamente al trabajo y bueno, ahí había contaminación. Total que empezó esta semana, empezó con fiebre y toda la cosa y me llamó toda asustada. Entonces yo dije, mire, si usted va ahorita diciendo que va a hacerse directamente esa prueba, no la van a aceptar en ningún lado. Usted va diciendo que se siente enferma y entre ahí y que le hagan todos los exámenes. Y bueno, salió con Zika, van a creer ustedes, los problemas, la temperatura y el dolor de cuerpo y el dolor de cabeza, le hicieron examen de sangre, salió positiva en Zika. Pero también le hicieron el hisopado y salió positiva también. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es el Puchica, hisopado? tiene las dos cosas, pobre. Sí, pero ¿qué les quiero decir? Que el hisopado, Susi, es el examen que se hace en la nariz para ver si se tiene el COVID. Sí, es cierto, Entonces, pero lo que les quiero decir es que ella no tiene síntomas de COVID, ella tuvo síntomas de Zika y por los síntomas de Zika se fue a hacer el examen y salió pues positiva en las dos cosas, pero ella y toda su familia no tiene síntomas. Son asintomáticos. Pero es que así está ahorita la mayoría de personas. Mucha gente dice que tiene asintomático y que ni sabe. Eso. Y muchas veces se van a hacer el examen no por eso, sino por otras cosas y que tienen, otra persona se lo fue a hacer por una serie de problemas estomacales, que no tenía nada que ver con eso, no era ni uno de los síntomas y salió positivo en el COVID. Entonces, para que ustedes vean, pues, de que yo no sé si... por todos lados. No solo eso, la gente no comprende todavía de que ahorita es el momento menos indicado para abrir todo. Pero bueno, en fin, no se comprende, ¿verdad? Tenemos solo 4 minutos. Así es, no comprendo, baby, como dicen. Entonces tenemos 4 minutitos, nuevamente se acaba. Estamos de Éfeso a Corinto, el número 141 de diapositiva. Por favor, apúntenlo, porque yo ahorita aquí no tengo dónde. Yo dejo siempre un librito adentro, pero luego no sé por qué me pierdo tanto. De todas maneras, la clase está grabada y la paso al portal. No sé si tienen dudas, preguntas, ¿algo más? No, solamente está bien. Gracias, Betsaida. A ustedes. Es que mira, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo. Primero es una zona poco conocida para mí, ¿verdad? Toda la parte de Asia.
va de un lugar a otro. Digo, nunca me voy a aprender sus viajes. No. Y yo sé que su evangelización empezaba con el querigma, ¿verdad? Y poco a Ajá. poco iban bautizándolos y de ahí iban, como tú decías, imponiéndole las manos, hasta llegar a imponer sacerdotes, ¿cómo se llama? Obispos. Ujú. De hecho, la imposición de manos era ellos, por eso dice ahí, es una de las acciones primeras que hace Pablo. O sea, a Pablo no le tocaba hacer eso, se fijan ustedes. Yo no es que crean que este tema es para que ustedes se aprendan de memoria los viajes o los nombres de los lugares. No, para nada. Eso no tiene, no ese es el sentido. El sentido es ustedes que vayan viendo y de veras uno se maravilla de cómo la acción del resucitado va actuando y va desarrollando esa misión, porque al final de cuentas es él el que desarrolla la misión. Y el tema de la inculturación, cómo el evangelio de veras debe inculturarse. Es decir, que el reto es para cada época y para cada momento de llevarlo a la cultura, no decir, por ejemplo, como a veces, no, es que hoy nadie cree, hoy ya no sabemos ni cómo, tal, o sea, llegar a una situación pesimista y ya mejor dedicarme a la parte administrativa u otra cosa. No, aquí es donde nosotros tendríamos que fijarnos que el empeño de seguir llevando el verdadero mensaje del resucitado, que parte de su pasión y de su muerte, no tener miedo a ese mensaje, sino que saber que justamente en ese momento es donde la gloria de Dios se manifiesta, en la cruz. Porque ahí es donde Jesús asume todo el sufrimiento humano y el nuestro, el actual, el pandémico de este momento. Dice Juan Pablo II, en el grito de abandono de Jesús en la cruz, puesto en manos del Padre, está nuestra respuesta a todos nuestros sufrimientos. Porque en ese valor de eternidad que Él coloca en manos del Padre, ahí vamos nosotros. Entonces, ese es el tema y ese es el mensaje y ahí es donde Pablo va a decir que él predica a Jesús, pero muerto y resucitado, o sea, en la cruz. Y a veces nosotros tenemos como pena de presentar el mensaje con esa radicalidad o con esa crueldad, si ustedes quieren, pero no, hay que entender el tema de la salvación. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ir descubriendo aquí y los distintos retos, o sea, inculturizar, eso nos toca a cada uno, aunque estamos en esta cultura, las jóvenes mentes traen otras costumbres, otras ideas, y nosotros tenemos sin miedo que llevar el mensaje así, como es. Entonces, bueno, las animo para que lo reflexionen y si Dios lo permite, pues nos vemos dentro de 8 días. Quería preguntarle si aquí va a haber descanso en quincena ahorita al final o no. La última semana de junio siempre es descanso y la primera de julio. O sea, son 2, la última de junio y la primera de julio. Ok. O sea que la próxima